¿Dónde se menciona por primera vez la prohibición de comer cerdo en la Biblia? En Levítico 11 Dios da leyes alimentarias a los israelitas y prohíbe el consumo de cerdo, y el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, será inmundo para vosotros. Esta prohibición también aparece en Deuteronomio 14. ¿Por qué el cerdo era considerado inmundo? Porque, según la ley de Moisés, un animal debía tener pezuña hendida y rumiar para ser limpio. Aunque el cerdo tiene pezuña hendida, no rumia, lo que lo hace inmundo. ¿Qué significa inmundo en este contexto? Inmundo se refiere a lo ritualmente impuro según las normas ceremoniales del pueblo de Israel. No significa que el animal sea malo en sí, sino que no era apto para el consumo o sacrificio en el contexto de la ley mosaica. ¿Los israelitas podían tocar cerdos? No. Según Levítico 11, incluso tocar el cuerpo muerto de un cerdo haría que una persona quedara ritualmente impura. ¿El cerdo era el único animal prohibido? No. Había muchos animales considerados impuros: camarones, mariscos, reptiles, aves de rapiña, etc. El cerdo es uno de los más destacados, pero no el único. ¿Se castigaba a alguien por comer cerdo? Aunque no se menciona una pena específica, desobedecer las leyes de pureza podía traer consecuencias espirituales y de aislamiento, además de desagradar a Dios. ¿Cuál era el propósito de estas leyes alimentarias? Separar al pueblo de Israel como un pueblo santo y diferente. Estas leyes los ayudaban a mantener una identidad espiritual y cultural única. ¿Se relacionaban estas leyes con la salud? Algunos estudios sugieren que estas leyes tenían beneficios sanitarios, ya que el cerdo puede transmitir enfermedades parasitarias como la triquinosis. Sin embargo, su base era principalmente espiritual y ritual. ¿Jesús habló sobre el cerdo? Indirectamente. En Mateo 7, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esto es una metáfora espiritual, no una instrucción dietética. ¿Jesús declaró limpios todos los alimentos? Sí. En Marcos 7 Jesús dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Declaraba limpios todos los alimentos. ¿Qué sucedió con los cerdos cuando Jesús expulsó demonios? En Mateo 8, Jesús expulsó demonios que pidieron entrar en una piara de cerdos. Los cerdos se lanzaron al mar. Esto refleja el rechazo judío hacia los cerdos como animales impuros. ¿Los cristianos están obligados a seguir estas leyes? No. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia de Cristo. Las leyes dietéticas eran sombras del antiguo pacto. ¿Qué dijo Pedro sobre los animales impuros? En Hechos 10, Pedro tuvo una visión de un lienzo con animales impuros. Dios le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto simbolizaba la inclusión de los gentiles, pero también mostró que Dios había quitado la distinción ceremonial. ¿Pablo comía cerdo? Probablemente sí, especialmente al evangelizar gentiles. Enseñó que todo lo que se come con acción de gracias es limpio, pero también recomendaba no escandalizar a los débiles en la fe. ¿En qué otros textos se prohíbe comer cerdo? Además de Levítico y Deuteronomio, Isaías 65 y 66 condenan a quienes comen carne de cerdo y abominación en contextos de idolatría y rebelión. ¿Por qué en Isaías se relaciona el cerdo con el juicio? Porque el cerdo era símbolo de impureza. Comerlo en desobediencia a la ley significaba rebelión contra Dios, lo cual traía juicio. ¿Por qué algunos cristianos aún evitan el cerdo? ¿Por motivos de salud, por conciencia personal, o por seguir prácticas similares a las del Antiguo Testamento como parte de un enfoque más legalista o mesiánico? ¿Los adventistas del séptimo día comen cerdo? No. Los adventistas siguen muchas leyes dietéticas del Antiguo Testamento, incluyendo la prohibición del cerdo, como parte de su enseñanza sobre la salud. ¿Comer cerdo es pecado? En el contexto del Antiguo Pacto, sí lo era. En el Nuevo Testamento, no lo es si se come con acción de gracias y con una conciencia limpia. ¿Qué dice Romanos 14 sobre la comida? Pablo enseña que cada uno debe estar convencido en su mente y que no se debe juzgar a otros por lo que comen o no comen. ¿Cuál era la importancia de la dieta en la identidad judía? Respuesta. La dieta diferenciaba a los judíos de los pueblos paganos.
Comer o no comer ciertos alimentos era una forma de demostrar obediencia a Dios y preservar la pureza ceremonial y cultural. ¿Qué papel juega la conciencia en lo que comemos? Pablo enseña en 1 Corintios 8 y Romanos 14 que si la conciencia de alguien le acusa, no debe hacerlo, y que el amor al prójimo debe prevalecer sobre la libertad personal. ¿Comer cerdo puede ofender a otros? Sí. Pablo dice que si tu hermano tropieza por lo que tú comes, no estás andando conforme al amor. Es decir, debemos tener cuidado de no escandalizar a otros. ¿En el cielo habrá leyes dietéticas? La Biblia no lo especifica. Sin embargo, el enfoque celestial está en la comunión con Dios y la santidad, no en las restricciones terrenales. ¿Qué significa que Jesús cumplió la ley? Jesús cumplió perfectamente la ley de Moisés, incluyendo las dietas, los sacrificios y las ceremonias, y por tanto ya no estamos obligados a seguirla como medio de justificación. ¿Qué es el legalismo en este contexto? El legalismo es imponer reglas religiosas como requisito para la salvación o santidad, cuando ya no son necesarias bajo el nuevo pacto en Cristo. ¿Qué dice 1 Timoteo 4 sobre los alimentos? Afirma que Dios creó los alimentos para que participemos de ellos con acción de gracias y que todo lo que Dios creó es bueno, si se recibe con gratitud y se santifica con oración. ¿Cuál es la enseñanza principal del Nuevo Testamento sobre la comida? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La espiritualidad verdadera va más allá de la dieta. ¿En qué consiste el mensaje de Hechos 10 sobre Pedro y los animales impuros? Es una visión donde Dios le muestra animales impuros y le ordena comer. Pedro se niega, pero Dios le dice que no llame inmundo lo que él ha limpiado. Apunta a la aceptación de los gentiles, pero también a la abolición de las restricciones ceremoniales. ¿Puede un cristiano decidir no comer cerdo por convicción personal? Sí, mientras no imponga esa convicción a otros, ni la considere un requisito espiritual obligatorio. ¿Qué importancia tenía el cerdo en la cultura pagana? El cerdo era común en rituales paganos, especialmente en culturas como la griega y romana. Esto también contribuyó a que los judíos rechazaran su consumo como símbolo de idolatría. ¿Qué significado tiene el cerdo en la parábola del hijo pródigo? El hijo termina alimentando cerdos, lo cual representa humillación y degradación máxima para un judío. Es símbolo del alejamiento de Dios. ¿Qué enseñó Jesús sobre la verdadera pureza? Que la impureza viene del corazón, no de lo que uno come. Esto redefine la pureza como algo moral y espiritual, no externo. ¿Los primeros cristianos judíos seguían evitando el cerdo? Muchos sí, por tradición y cultura. El libro de Hechos muestra cómo algunos cristianos judíos seguían practicando la ley, aunque ya no era obligatoria para la salvación. ¿Qué dijo Pablo sobre los que comen y los que no comen? Que no se juzguen entre sí. El que come, no desprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. ¿Qué significa que Dios limpió todos los alimentos? Significa que ya no existen alimentos ceremonialmente impuros. En Cristo, los creyentes tienen libertad para comer todo, si lo hacen con fe y gratitud. ¿Qué opinan las iglesias evangélicas sobre comer cerdo? La mayoría de las iglesias evangélicas consideran que no es pecado comer cerdo. Enseñan que la salvación es por gracia y que la ley fue cumplida en Cristo. ¿Comer cerdo afecta la santidad de un cristiano? No. La santidad viene del corazón rendido a Dios, no de los alimentos. ¿Puedo honrar a Dios comiendo cerdo? Sí, si lo haces con acción de gracias y sin causar tropiezo a otros. ¿Dios cambió de opinión sobre el cerdo? No cambió de carácter, pero estableció un nuevo pacto en Cristo, en el cual las leyes ceremoniales quedaron cumplidas y superadas por una relación directa con Dios. ¿Es pecado juzgar a alguien por comer cerdo? Sí. Juzgar al prójimo por algo que Dios no prohíbe en el nuevo pacto es pecar contra el amor cristiano. ¿Qué enseña Colosenses 2? Que nadie nos juzgue en comida o bebida, porque esas cosas eran sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. ¿Por qué algunos aún predican contra comer cerdo? Por malentender la continuidad de la ley, por tradiciones religiosas o por preferencias personales que elevan a doctrina. ¿Un cristiano puede comer cerdo en países musulmanes? Dependerá del contexto cultural y del testimonio que se quiera dar. A veces la prudencia y el respeto cultural dictan abstenerse, como Pablo enseñó en 1 Corintios 9.
¿Jesús comió cerdo? No hay evidencia bíblica de que lo hiciera. Como judío bajo la ley, probablemente respetó las normas dietéticas hasta cumplir su misión. ¿Qué es más importante, la comida o el amor? El amor. Pablo dice que si por comida mi hermano tropieza, no comeré carne jamás. La edificación mutua es prioritaria. ¿Qué enseña Apocalipsis sobre impurezas? Apocalipsis 21 dice que nada inmundo entrará en la Nueva Jerusalén, pero aquí la inmundicia es moral y espiritual, no relacionada con comida. ¿Dios se agrada más de una vida santa o de la dieta? De una vida santa. Lo que Dios busca es obediencia del corazón, no solo formas externas. ¿Qué enseñanza dejó Jesús al respecto? Que lo que contamina es el pecado del corazón, y no los alimentos. El enfoque del reino de Dios está en la transformación interna. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano ante esta discusión? Debe actuar con libertad responsable, amor al prójimo y gratitud a Dios, sin juzgar ni imponer cargas que Cristo ya quitó.